Javier, me hablabas de Argentina. Porque la semana pasada se aprobó en Argentina, en la Cámara de los Diputados, recibió una media sanción, un proyecto legislativo que realmente se constituye en una esperanza para América Latina y en un referente para los legisladores mexicanos. Se acaba de aprobar una ley que fomenta la diversidad, la pluralidad y la competencia en medios electrónicos. Se le denomina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley fundamentalmente antimonopólica, con una serie de figuras muy importantes. La Defensoría del Público crea una autoridad independiente con un grado de autonomía muy importante. Hay que discutirla lo más pronto, hacerla pública. Genera una serie de reglas a la concentración de medios, a la propiedad cruzada, establece un estatus jurídico para medios de Estado, de servicio público. ¿Y distribuye? Y distribuyen. Entre más o menos. Reservan. Público, privado, universitario, social, comunitario. Hacen una reserva muy interesante de espectro. Y parten de una definición que decía ahora Enrique. Consideran a la información, a la comunicación, como un servicio público y un bien público, no como mercancía. Claro. Y a la radiodifusión la consideran como servicio público, no solo como actividad de interés público. Reservan 30% de espectro radioeléctrico para medios de uso comercial, o sea, con fines lucrativos. Un 30% para medios de Estado en manos de universidades, gobiernos, provincias, etc., entidades públicas. Y un 30% para medios de comunicación de uso social sin fines lucrativos. Y hay un tope de concentración. 35% no de frecuencias, sino de población o suscriptores por servicio o zona geográfica de cobertura. Que seguramente eso es algo ya inaplazable que tiene que verse Pues aquí. en México tendríamos que hacer eso. Así es. Y la reducción del espacio entre frecuencias, ¿no? Para que puedan caber más estaciones. Sí, aquí tienes, por ejemplo, lo de las estaciones comunitarias. Es una ley, la verdad, que en materia tecnológica es muy flexible. No se metió a legislar sobre tecnología. Se metió a sentar las bases para que la revolución tecnológica el Estado pueda hacer las adecuaciones convenientes y use el espectro adecuadamente. En Estados Unidos, en la tradición anglosajona, hay para este y otros temas lo que llama, decir en inglés, comisiones regulatorias. Sí. Como dice Javier, evoluciona tanto la tecnología y la ciencia que no puede estar reformando como nosotros le hacemos cada 3 años la ley. Si no hay una comisión regulatoria de expertos, de usuarios, de la sociedad, que va dando, que conforme va avanzando ese ramo del conocimiento y sus técnicas, va tomando decisiones que son obligatorias. Claro, hay el problema contencioso, ¿no? Eso merece muchos juicios y todo, pero funciona en los países anglosajones. Yo creo que aquí debiera haber, primero, si me permiten hacer un alto, porque vamos muy bien. Una ley avanzada. Bien dijiste, no tenemos necesariamente por qué mirar a Europa. En este y en muchos otros campos se está avanzando más en América Latina, sea por la vía del choque político, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, o sea por el camino de una reforma parlamentaria dentro de un marco democrático. Como Cristina Kirchner. Que eso es el camino. Ahora, yo digo, esta ley tenemos que expedirla y crear una comisión, pero voy a ese punto, que sea al mismo tiempo regulatoria, que vigile, que supervise los objetivos mismos, los valores que se transmitan a través de la radio y la televisión, y que sea la que se encarga de las concesiones. Yo no creo, a propósito de interés público, que debamos seguir repitiendo que es un bien público porque es del dominio directo de la nación el espacio aéreo. Esa fue una salida de pie de banco que le dieron el año de 60. Lo importante no es si sea un bien público, porque la televisión por cable puede pasar por ahí, por los hilos de la electricidad, o pues por abajo de tierra. Pero ese es el espectro. El espectro. No, pero la información como concepto. Sí. Eso es. La industria es la información con concepto, es servicio público. Y la industria, por lo tanto, es de interés público. ¿No crees que requiere un nuevo fundamento constitucional esto? Por supuesto que sí, y yo creo que reproduciría lo que comenté al inicio del programa, que puede quedar contemplado en el artículo 6º o en el artículo 7º, y también es necesario
integrar un órgano ciudadano autónomo como que el esté IFE. atento, como el IFE, y que sea propuesta Hace de instituciones. 25 años se ha propuesto. El primer proyecto de Consejo de Radio y Televisión lo hizo un grupo de diputados plural. Hace, no tanto, en la legislatura anterior a nuestra, en la 56. Sí, y yo creo que hay proyectos anteriores de AMEDI también, de la organización. Completo de la Asociación Y Mexicana se de le tiene que dar también facultad expresa al Congreso para legislar en la materia. ¿Tú crees que el Ejecutivo deba seguir manejando las concesiones? ¿El Ejecutivo de un Estado o el Ejecutivo de la Nación? Porque se politiza. La televisión en México nace por la visión del presidente Miguel Alemán, que le ve su futuro político, pero que él mismo la promueve en un grupo de empresarios. Entonces yo dije que la televisión empezó siendo una oficina de Los Pinos y ahora con el peligro de que Los Pinos se conviertan en una oficina de la televisión. Y la radio empezó siendo una oficina de mi general Calles, del PRI. Del mi general Calles. Entonces tuvieron visión de lo que venía, pero la agarraron para la presidencia de la República. Eso no es compatible con un país democrático. Mira, ¿Tú no estás de acuerdo en que no debe resolver el Ejecutivo? COFETEL es un organismo desconcentrado que depende del Ejecutivo. yo no soy un partidario de los organismos autónomos así per se, pero hay excepciones, esta es una de ellas. Creo que es mucho más útil estando fuera de la presión del interés que presenta el Ejecutivo, que haya ganado la elección, cual sea el régimen, Pero siempre están en competencia, nunca acaban de ser ejecutivos totalmente, ya están preparando la La otra. que sigue. Y eso aquí en Estados Unidos. Es decir, Pero yo creo aquí que en sí. Estados Unidos y en todos los partidos. Yo decir aquí y en todos los Aquí en partidos. China, bueno, en China no en tanto. todos, sin excepción. En China no, en China se puede hacer las habas de otra manera. Pero yo creo que sí, esta es una de las justificaciones de Estado, en que sí se puede crear un ente autónomo que se encargue de esta materia. ¿Y tú cómo harías, cómo se llama? Para ti en México, ¿crees que hay porque lo hemos debatido Javier y yo en lo amistoso, en lo público, el debate de Chihuahua, digo si me adelanto, Javier y AMEDI incluso lo acepta, piensa como nosotros, pero cree que no hay la suficiente, si estoy malinterpretando, corrígeme, correlación de fuerzas políticas, voy a adelantarme, para hacer esa reforma constitucional. Yo creo que si no la hacemos, somos muy endebles. No habría que aventarse a lo más. La semana pasada yo planteé que una reforma del Estado en México es imposible sin un rediseño constitucional. Claro. Y que una reforma del Estado de hondo calado no se entiende solo con reformas legales, sino constitucionales. Pero así como ha planteado Carlos Flores Rico, que frente a la tendencia de hacer órganos autónomos para todo, hay ciertas excepciones que realmente lo justifican, también digo que tenemos que ser muy conscientes del momento político que vive el país y de la correlación de fuerzas que hay en las cámaras y sobre todo de la presencia ahora más acentuada de operadores directos, de los intereses estrictos. ¿Cuántos diputados de Televisa hay? No, pues hay 9 y 3 de Azteca. O sea, en materia, sí, claro, y en varios partidos, no solamente en el Verde Ecologista. Pueden hacer fracción ya. Pueden ser, bueno, yo he dicho que el PRI con Televisa y Azteca hacen mayoría en la Cámara de Diputados. Esperemos que no la hagan. Que la mayoría del PRI esté de este lado. Esperemos que no la hagan para estas cuestiones. Y del PAN. Tenemos que ser muy conscientes de que si se puede una reforma constitucional, por supuesto que no podemos renunciar al ideal, pero también hay otras formas, como el modelo argentino, el que acaba de aprobarse, que sin tener todo el control el Ejecutivo ha compartido una parte muy importante con organismos de la sociedad y con el Congreso. Crea una comisión bicameral para la regulación de los servicios audiovisuales. Y hay 3 representantes de la Cámara de los Diputados, y hay 2 representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y hay 2 representantes de la Academia, o de las organizaciones sociales y de la Academia. Y entonces concurren los 3 sectores a un órgano regulador dotado de mayor independencia. Pero ¿no crees, Javier, que sería insuficiente y muy expuesto dejarlo nada más a nivel de legislación secundaria? A ver, yo creo que el modelo ideal es la Constitución. La pregunta no es qué es el modelo ideal. Si tenemos posibilidades en la actual conformación de las cámaras del Congreso de un órgano constitucional autónomo para esta materia. Los primeros que dicen no, Si no se toma a un la órgano constitución, constitucional autónomo no es el Ejecutivo,
Los primeros que dicen no son las televisoras. Porque para ellas es más fácil, porque para ellas es más fácil al gobierno, presionar al presidente de la República que a un órgano plural independiente. Nos vamos a ir un bloque. Yo me quedo con las dos cosas que son ciertas. El tema es que, y quiero decirlo con claridad, de acuerdo con un análisis que yo comencé hace, han pasado los años, 40 años, y acabo de encontrar el artículo que publiqué entonces en mis archivos. Desde entonces denuncié que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de radio y televisión. Y ese es el punto. No, es que vivimos de la ficción jurídica también. Me he opuesto a ese punto de vista, pero bueno. El 73 dice, el 73 dice, la fracción correspondiente, correos, ¿no? Habla de vías generales de comunicación. Constitucionales, clarísimo. De vías generales, no. De vías generales, y ya Medi me da la razón. No. Es que son dos cosas. El artículo 124 dice que las competencias son expresas. Sí. Es decir, el Congreso no puede legislar, diga lo que diga cualquier artículo, que es una pura inferencia además. No puede legislar para aquello que no tiene competencia. Y yo afirmo que el Congreso no carece de competencia para el radio y televisión, porque la expresión vías generales de comunicación, postas y correos es de la época de Venustiano Carranza, donde no había televisión. Siendo presidente tu partido, el senador Santiago Krill, de la famosa CENCA, me concedió en una reunión el tema de las facultades expresas del Congreso. El tema de las facultades expresas. Ahora, no así, que le quitemos... Están encantados Televisa y Azteca escuchando. No, por eso hay que irnos al fondo, pero aunque no me escuchen, tienen abogados que les pueden ganar un amparo, ¿Y por diputados? Dios. Y diputados que les pueden ganar amparos. En 60 se hizo colgar de espacio aéreo de la nación, que en la época de la Revolución se refería al tránsito aéreo y a los telégrafos. Entonces, ni siquiera lo pusieron en la exposición de motivos. Entonces, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Yo solo quiero decir porque las fuerzas que tenemos en contra son muy poderosas. Oye, son muy poderosas, pero yo solamente te doy un dato en abono a tu preocupación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencia publicada el 20 de agosto de 2007, con motivo de la acción de inconstitucionalidad 26-2006, estableció en sus criterios de jurisprudencia los fundamentos constitucionales que regulan la radio, la televisión y las telecomunicaciones en México. Señaló como artículos fundamentales de esta regulación el sexto, el séptimo, el tercero constitucional, que siempre había pedido, el 27, el 28, el 41, el 134. Nos dejó una gran tarea. El 133 de la Constitución. Nos dejó una gran tarea. No uno, claro que 5 artículos. Nos dejó una gran tarea. Vamos a darle las competencias al Congreso y vamos a desprenderlo de donde debe ser. Pero nos queda un agujerito. No podemos crear un órgano constitucional autónomo si no lo creamos en la Constitución. Está bien. Esa es la frontera. Para el órgano constitucional autónomo, sí. Aunque sea un renglón. Ahí estamos de acuerdo. Vámonos al último. Está claro.